al Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a leer el versículo número 12. Dice así la Escritura, Juan 13 y versículo número 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Padre, te damos gracias por permitirnos este hermoso privilegio. Queremos ser entendidos, queremos ser enseñados. ¿Cómo sabremos si no hay quien nos enseñe? Señor, te lo pedimos de todo corazón, que la dirección, la guianza y la iluminación del Espíritu Santo pueda darnos ese entendimiento. Queremos conocernos, queremos saber por qué somos así, Señor, y qué necesidad hay en nosotros. Padre, por favor, sé propicio en mi vida. Tengo toda la buena intención, pero sé que la intención muchas veces no es suficiente. Pero tengo la buena intención de querer enseñar, Señor, lo que tú me permites entender de tu palabra y lo que recibo de ti, Señor. En el nombre de Jesús, añádele bendición a tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Por favor, hermano, tome su asiento. Me encuentro a muchos hermanos en Cristo que saben que pastoreo una iglesia y eso hace que ellos me tengan que abordar constantemente. Hermanos que se congregan en otras congregaciones y externan sus conflictos, externan muchas veces los que son honestos en querer ser diferentes, externan sus debilidades. Y esto me muestra a mí que en ellos hay un nuevo nacimiento. Porque solamente cuando hay un nuevo nacimiento es que realmente sentimos la necesidad de ser diferentes. Y me da tristeza saber que son carentes de este tipo de conocimiento. No tienen esta enseñanza. Y ellos buscan la ayuda y se siente compasión, pero viene un problema no del querer compartir o no querer compartir, sino de que no entienden el lenguaje que nosotros hablamos y que conocemos. Les hablamos del alma, les hablamos de la restauración del alma, les hablamos de la conquista del alma y lamentablemente no nos entienden. Es bien difícil hablar con muchos hermanos que carecen de este tipo de enseñanza. Cuando ellos medio comprenden, porque se les explica con una como darle una cucharadita de medicina a un niño, tiene que llevar algún elemento que le sea agradable para que pueda ingerir, ya sea un antibiótico o cualquier otro tipo de medicamento para una alergia. Cuando ellos logran saborear ese poquito, se interesan y quisieran, y los que muchas veces tenemos en la congregación no le interesa este tipo de enseñanza que es únicamente para un bienestar del alma. Fíjese que quise tocar este versículo solamente para seguir la secuencia de lo que estamos viendo, que es muy necesario, y habíamos dicho que cuando Él se levantó, significa que Él ascendió nuevamente al cielo en figura. La primera enseñanza fue de que Él estaba sentado con ellos y cuando Él se levantó, Él estaba transmitiendo todo lo que Él había hecho antes de venir a esta tierra. Entonces, al levantarse, en ese versículo número 12, al levantarse, Él estaba regresando. Si lo vemos literalmente, Él estaba regresando a donde estuvo sentado y se había levantado. Se levantó la primera vez para ir a hacer esa obra.
Segundo, termina de hacer esa obra y regresa nuevamente a sentarse donde estaba. Ahí la figura no es como lo vimos, el lavado en sí, literal, no era eso el propósito, sino que eso se iba a tomar para que ellos comprendieran. Por eso le dice a Pedro, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Entonces, él regresa y eso significa que él ascendió nuevamente al cielo y al ascender, él enviaba al Espíritu Santo, que estaba tipificado en el agua, la obra de restauración por medio del Espíritu Santo, para hacer esa obra de limpieza y hacer esa obra de restauración de su iglesia. Entonces, vemos que la obra se inició y terminó. La obra se inició y terminará. Se inició con su venida y se terminó en su partida. Pero al irse vendría el Espíritu Santo. Él había dado por iniciada esta restauración y esa se iba a perfeccionar. Por eso encontramos nosotros y vimos alguna cita bíblica como la de Filipenses capítulo número 1 y versículo número 6. Dice el apóstol Pablo: estoy persuadido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros, la perfeccionará. Y cualquiera diría, ¿y cómo la va a perfeccionar si ya se fue? La iba a perfeccionar a través del Espíritu Santo. Y note que Él es el artífice en todo. Él es el que dio su vida por nosotros. Ahora, una de las cosas que vamos a estudiar en esta noche es por qué Él tuvo que morir. ¿Por qué tuvo que hacer Él ese sacrificio? Si no hace ese sacrificio, no hay restauración. Porque sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Esto fue exactamente lo que pasó en el huerto. Para que Adán no muriera espiritualmente, se tuvo que hacer un sacrificio. Hubo un derramamiento de sangre. Tuvo que sacrificarse un animal inocente para que la ira cayera sobre ese animal, que estaba representada en la muerte de ese animal. Él era inocente, el animal murió inocentemente. Entonces la ira del Padre, o para poder terminar con el pecado, había que sacrificar a ese animal, y es por eso que de una forma figurativa vemos que a Adán se le cubre su desnudez. Pero ahí viene otra situación que es la que necesitamos entender. Entonces, la obra ya está iniciada. Fíjese que el hecho de que él se levantó después de terminar de lavarle los pies a sus discípulos, se levantó y regresó a su mesa o a su asiento, que ya expliqué qué clase de mesa y qué clase de asiento es la que se usaba en ese tiempo. En Mateo 26:64 nos da unas pistas de que él ya estaba sentado, o él iba a estar sentado, y dice así Mateo 26:64, ya me lo van a proyectar porque no estoy buscando yo en mi Biblia. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mire qué importante lo que él estaba diciendo. Escatológicamente ya se estaba dando, pero él estaba todavía aquí. Cuando dice el apóstol Pablo que usted y yo ya estamos sentados en los lugares celestes, es una verdad, pero una verdad para aquel que ha nacido de nuevo, que vamos a estudiarlo, qué es lo que nos hace nacer de nuevo y por qué tenemos que nacer de nuevo. Si el humano ha nacido de nuevo y se ha iniciado esa obra de restauración, ya está sentado en los lugares celestes, sí pertenece a la iglesia, que son dos pueblos totalmente diferentes. Entonces, si usted nota,
el Señor está hablando que ya está sentado a la diestra del Padre. Él ni siquiera había terminado la obra y Él está diciendo que veréis al Hijo del Hombre sentado en su gloria. Él vino y Él regresará. Él vino y Él regresó. Ya estaba hecha su obra. Por eso dice el apóstol Pablo, el que comenzó la obra en vosotros, la va a perfeccionar. Porque Él vino y se fue. Amén. Yo espero que me esté dando a entender con esto poco que estoy diciendo. Igualmente lo encontramos en Efesios capítulo número 1 y versículo número 20. Solo quiero terminar de que usted vea de que la labor ya fue hecha. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, oiga, en los lugares celestiales. Ya está hecha la obra. ¿Qué quiero decir con esto? De que usted ya está asegurado. Pero no está todavía escatológicamente. Naturalmente estamos aquí todavía, con este cuerpo de pecado que también lo expliqué, que es andar cargando el cuerpo de pecado. Ahí ando todavía cargando a Eduardo muerto. Ahí lo ando cargando y he de ya. Entonces ahí ando, y ¿cómo voy a poderme liberar de este cuerpo de pecado? Claro, escatológicamente, gracias sean dadas a Jesucristo, el que hizo la obra de redención en mí. Pero hoy ando cargando ese muerto y tengo que ver cómo soluciono los conflictos de ese muerto. O sea, cuando digo de ese muerto, ocupé lo que hacía la ley romana, literalmente andar cargando a un muerto, al que habían asesinado, al que había asesinado, pero ahora es mi propio ser, el muerto, la antigua naturaleza, ahí está en mí. Y mi lucha y mi batalla es contra mí mismo. Mi lucha es contra mi yo. Y tengo que dominarlo. Y tengo que sujetarlo. Amén. Entonces, ese es el problema que tenemos los cristianos. Por eso, cuando se me acercan estas personas que le mencioné al principio, hermanos en Cristo, se me acercan y me hacen esas preguntas, no me comprenden, porque a ellos se les ha enseñado de que son salvos y que Cristo ya lo hizo todo. Pues sí, pero, y yo le pregunto, ¿y su problema? Este fue exactamente como aquella situación que viví con unos hermanos, que su esposa estaba embarazada y se le manifestaron espíritus inmundos, y que me dijeron que su pastor le había dicho lo que les conté. Y yo le dije, ¿y usted qué dice? Porque su pastor puede decir que no puede estar poseída una persona cristiana, y entonces ustedes no son cristianos. ¿Cómo no? Me dijo. Y entonces, ¿por qué su esposa está poseída si tienen años de ser cristianos, de haber aceptado a Cristo y de congregarse? Ahora, ¿qué evidencia eso? Evidencia de que ahí hay un dominio, no de Dios, ni tampoco de ellos como personas, sino que hay un dominio espiritual totalmente ajeno. Han sido ocupados por una potestad. Y es por eso de que cuando el Señor preguntaba a ciertos espíritus inmundos que habían posesionado o poseído a unas personas, cuando les preguntaba ¿cómo te llamas?, le decía legión, porque somos muchos. Y la figura completa de la cantidad que puede haber en una persona habla de los 7 espíritus de lo que fue liberada una mujer. Entonces, no es que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque ya leímos que el otro era legión, y una legión podía componerse hasta de 2000 soldados romanos. Entonces, igual con el endemoniado de Gadara, había una legión en él, etc. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos de que la obra de Cristo ya fue hecha perfecta, pero todavía estamos en esta vida en la cual nosotros tenemos que pelear la buena batalla, la cual la hemos estado repitiendo, de lo que es la conquista de la tierra de Canaán. Había que poseerla, había que conquistarla. Y óigame, he dicho que no seremos perfectos, pero podemos poseer gran parte de nuestra alma, porque el pueblo de Israel
no logró conquistar a todos los habitantes de la tierra de Canaán, y a los que dejaron, esto es ejemplo, como los filisteos, fueron espinos para sus costados. Siempre vamos a tener luchas y batallas porque o no queremos rendir esas áreas o no las conocemos. Esto es falta de conocimiento. Por eso es muy importante no dejarse de congregar como muchos lo tienen por costumbre, porque cada enseñanza que se da es exposición de mi ser. A través de la palabra Dios va a evidenciar qué hay en mí. Por ejemplo, esta mañana hablamos mucho de esa niña malcriada, de esa niña insensata. Llega a tener 30, 40, 50 años y no deja de ser una niña insensata y no deja de ser un niño malcriado. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que estamos en Cristo Jesús tanto tiempo y no hemos podido detectar que tenemos insensatez en nuestro hablar? ¿Cómo es que hemos llegado a tener tanto tiempo estar en el Señor y no podemos controlar las malas palabras? ¿Cómo es que tenemos tanto tiempo estar en el Señor y nosotros somos tercos, ingobernables en muchas cosas? Resistimos la autoridad. ¿Por qué resistimos la autoridad? ¿Qué es lo que hemos vivido? ¿Qué es lo que hemos experimentado como personas desde que somos niños, que no podemos soportar que nos den una orden, no podemos soportar a una autoridad que quiera ponernos en juicio, que quiera establecer una disciplina? No lo soportamos. Ahora, si yo soy así, yo debo de darme cuenta de que tengo ese problema, y la Escritura un día lo va a sacar una radiografía o un scan, o mejor aún todavía, una resonancia magnética, y no sé si habrá algo más adelantado que eso. Va a sacarlo y me va a decir, esto eres tú. Y ahora, ¿cuántos estaremos dispuestos a pagar ese precio? ¿Cuántos hemos dejado a esos filisteos? ¿Cuántos hemos dejado a esos enemigos internos? Porque habían enemigos internos y externos en el tiempo del pueblo de Israel en la tierra de Canaán. Que hoy no podemos tener una vida realmente saludable en Cristo porque tenemos áreas que no estamos dispuestos, ya sea porque no queremos o ya sea de que ignoramos. Amén. Estamos en Efesios 1:20, Colosenses capítulo 3, versículo número 1. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, es cierto, Cristo está sentado a la diestra del Padre. Cristo vino y terminó la obra y no fue vencido por nada. Y está sentado. Ahora, teológicamente y escatológicamente es una verdad. Pero volvamos aquí a la tierra y pongamos nuestros pies sobre la tierra y pensemos, voy a estar sentado, pero ya aquí con esta vida, ¿voy a estar realmente sentado en los lugares celestes? ¿Realmente estaré dispuesto a pagar ese precio para poder estar sentado en los lugares celestes? Porque hay una cita bíblica muy importante que quiero tener paciencia para que lleguemos hasta ella y poder darnos cuenta si realmente esa obra de Cristo está en mí. Porque quiero decirle algo, no es lo mismo cuando yo no tengo conocimiento de una área de mi vida a que yo tenga conocimiento de ella. El tener conocimiento ya me vuelve a mí responsable. Por eso algunos hemos llegado, no sé si por revelación o hemos llegado por otra razón a este sentir, que cada vez que recibo una enseñanza, Dios muestra algo de mi vida en el cual yo soy beneficiado. Y esto no depende
de alguien, esto depende de mí únicamente. O sea, yo vengo a las aguas y soy probado en las aguas. Y estas figuras las encontramos desde hace mucho tiempo, y un ejemplo de ellos es en los tiempos de Gedeón, cuando el Señor dice, llévalos a las aguas y allí los probaré. Y qué tremendo es que solo 300. Y usted y yo ya conocemos, por lo menos en este ministerio hemos enseñado lo que significa 300. Por ejemplo, un Enoc que caminó con Dios 300 años. Y así encontraríamos otras figuras de lo que significa el 300. Es un caminar con Dios. Es ser llevado a las aguas y que las aguas nos prueben. Entonces queda claro que la obra ya está en acción. Cuando digo ya está en acción es ahora solo depende de mí. Ya está en acción la obra. Esto ya solamente depende de mí. Si yo no quiero ser limpio, no es porque no haya acción para que yo esté limpio, sino porque yo no quiero que me limpien, que fue lo primero que presentó Pedro. ¿Tú me lavarás a mí los pies? Pedro, lo que no entiendes hoy lo entenderás después. Jamás voy a permitir que lo haga. Entonces, no tendrás parte conmigo. Entonces, ¿cuántos tenemos que llegar a entender esa verdad en nosotros? Y eso solamente puede dar testimonio si es que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Porque la evidencia fue cuando Pedro le dijo, Señor, báñame entonces todo. Cuando le dijo todo, entonces mi cabeza, mi cuerpo, etcétera, mis manos. No, es que ya estás limpio, por eso te estás dejando, porque ya estás bañado. Y no podemos hacer entender a una persona que no tiene al Espíritu Santo en ellos. No lo podemos hacer que cambie, no lo podemos hacer entender. No se puede vivir una vida de oveja cuando el corazón no es de oveja. Se necesita ser oveja, aunque las ovejas se les diga que tienen una gran cantidad de cosas que no son muy buenas, como el hecho de ser miope, como el hecho de ser un poquito tonta, como el hecho de que tiene que ser guiada porque no puede guiarse ni siquiera por sí misma. Es que, óigame, es que usted debe de comprender que usted sola no se puede guiar. Además, tenemos tremendas enseñanzas de prosélitos. Si usted me comprende lo que es un prosélito, entonces me va a comprender más. Un prosélito dio la respuesta, ¿y cómo sabré si no hay quien me enseñe? ¿Y cómo entenderé si no hay quien me enseñe? Porque le preguntaron, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Y cómo entenderé si no hay quien me enseñe? Si usted está consciente de que necesita ser enseñado, usted va a buscar la enseñanza y usted no se va a sentir mal de estar siendo enseñado o que necesita ser enseñado. No tiene por qué sentirse mal. Son características del que ha nacido de nuevo, aunque esta característica la puede tener cualquier ser humano. Ahora viene aquí una situación. Él se fue para poder dejar al Espíritu Santo. Aquí hablo de dos cosas. Nacer una sola vez. Nacer una sola vez. Pero limpiarse cuantas veces sea necesario. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es necesario cuantas veces sea necesario. Valga la redundancia. Porque en mi caminar, la Biblia me está enseñando que me contamino. Que no tengo la capacidad de no contaminarme. Y eso debo de saberlo. Por eso es muy importante que nosotros como ovejas sepamos por qué no podemos andar en campos enemigos. ¿Por qué no debemos de andar en coberturas enemigas? Esto es bien sencillo. Yo lo felicito cuando usted no permite que ninguno de sus niños, que no tienen la capacidad, y para mí la capacidad de cuidarse puede ser de los 18 años en adelante, ni siquiera de 15. Donde usted dice, no puedo dejar a mi niño ahí. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo en una casa, en una familia, aunque sean la misma familia, la misma sangre,
no significa que no puedan haber ahí violaciones. No significa que no pueda haber mala influencia. Porque uno de los problemas que la gran mayoría de los que estamos en Cristo, por no decir todo el mundo, pero que estamos en Cristo, es que hemos sido afectados en gran manera en nuestra niñez. Y no hay nivel social para evitar esto. Y entre más alto es peor. Porque en los niveles más altos es donde más libertinaje se les da a los niños. Nadie puede garantizar que a su niño de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años se lo pueden tocar mínimo o se lo pueden violar. Una misma tía, un mismo tío, un mismo abuelo, una misma abuela le puede afectar a su niño. ¿Ves bien duro lo que estoy diciendo? Pero la degeneración no respeta ni color ni edad, ni parentela. La perversión, la degeneración, la contaminación. Cuando una persona está contaminada o está poseída, no hay sentimientos, no hay raciocinio. Solo hay un actuar animal. Solo hay un actuar salvaje. Y óigame, hermano, es increíble cuando el Señor nos ha permitido trabajar en esta área, que usted ya comprendió en las 7 enseñanzas mínimo anteriores, usted se ha dado cuenta de la importancia de la confesión para ser libre. En esa confesión uno se queda con la boca abierta de saber cuáles son las personas que han hecho daño en nuestra vida. Las personas más cercanas y más de confianza son las que más daño nos han hecho. No es tanto un extraño, del extraño huimos. Por eso en el Salmo 55 el rey David dice: si hubiese sido un extraño yo me hubiera apartado, hubiera huido, pero no, fue tú, pariente mío, que andábamos en la casa de Dios compartiendo. Y quiero decirle algo, hermano. Yo me pregunto, cuando oigo a cónyuges, los conflictos que tienen, de las actitudes de su pareja, yo digo, qué triste, porque vienen a pedir consejo muchos, pero no vienen a ministrarse. Y están arruinando su pareja. Y están mandando al desfiladero a sus hijos, porque no quieren pagar el precio. Vienen a pedir consejo cómo resolver un problema y un conflicto, pero no están dispuestos a decir: tengo un problema en mi alma, esto es de toda mi vida. Y no lo hacen porque saben, porque conocen lo que es la administración y qué es lo que es venir a ministrarse, y no están dispuestos a pagar ese precio. El hombre no quiere decir que lo violaron en su niñez. La mujer no quiere, la mujer que hoy es madre o es esposa, no quiere decir lo que le pasó y quién fue quien la dañó en su niñez. Porque eso que sale en los periódicos, en las noticias, de un padre que embaraza a una hija, eso, hermano, no es cosa del otro mundo. Es cosa con la que lidiamos los pastores cuando se maneja este tipo de ministerios. Y quiero decirle algo, hermano. Yo soy de este pensar: si usted no tiene confianza en el pastor que tiene, busque una iglesia y encuentre un pastor en el cual usted pueda confiar, porque necesita su alma ser libre de muchas cosas. Vamos a comparar el nuevo nacimiento con este lavatorio de los pies, o con este lavamiento de los pies. Vamos a ir paso a paso, vamos a ir despacio. Primeramente, cuando uno nace de nuevo, es la segunda vez que uno nace. Y no estoy diciendo que cuando usted salió del vientre de su madre fue su primer nacimiento. Ese no se toma en cuenta. Ese, en el momento en que el Señor le dice a Nicodemo: si no naces de nuevo no puedes ver. Y oiga la trascendencia de esto. Si lo tocamos hoy de una forma superficial, vamos a tratar un día de entrar con más profundidad cuando le dice: si no naces de nuevo no puedes ver. Perdón, si no naces de nuevo no puedes ver el reino. Estaba bien lo que estaba diciendo. Si no naces de nuevo no puedes ver. Fíjese que Nicodemo
siendo un maestro de Israel, porque el Señor le dijo, y tú siendo maestro de Israel, ¿no sabes esto? O sea, tú me estás hablando del nacimiento de tu madre. Ese no es el nuevo nacimiento, el primer nacimiento. Ese es un nacimiento humano. Pero el primer nacimiento fue cuando Dios nos creó. Ese fue, ¿por qué? Porque no tenemos un Dios de muertos, sino que tenemos a un Dios de vivos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 22, versículo 32. Mateo 22, 32, dice el Señor, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, ¿cómo queda cuando yo no he creído en Cristo? Mientras yo no llegue a Cristo, yo estoy muerto. Y Dios no es Dios de muertos. Oiga lo que estoy diciendo, hermano. Esto es trascendente o trasciende. Si el que está muerto espiritualmente comprendiera lo que dice, que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y cuando uno no lo ha aceptado, uno está muerto. Por eso es tremendo cuando las personas dicen, es que todos somos hijos de Dios. No, la Biblia no dice eso. Todos somos creados o todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que tienen o que están vivos. Y si están vivos es porque han aceptado que estaban muertos y necesitaban vida. ¿Y esto cómo lo entiende un inconverso? Por eso le dijo el Señor a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver. Ahora, yo quiero preguntarle, sin entrar a grandes profundidades en esto, porque no es esta la enseñanza ahorita, ¿cuántos solo ven el reino? ¿Cuántos solo ven? ¿Usted cree que, hermano, no estoy siendo ni legalista ni fariseo? Pero óigame, qué tremendo es ver una gran cantidad de gente en el Señor, por ejemplo en la alabanza, que solo están así, mire. Solo están viendo a los demás. Es la oración, hermano. La oración, y lo voy a hacer aquí para que usted me vea cómo lo veo cuando estoy orando. Están en la oración y la gente está así, mire. O están en la oración y están así, ve. Así está. Ahora, yo no estoy diciendo, hermano, literalmente que estoy condenando a alguien, sino ¿cuántos solo ven la vida espiritual y no entran? Años sin siquiera estar en una iglesia donde si no se ha enseñado literalmente todo el tiempo, pero se puede ver lo que ahí se da, y que si el pastor permite que eso se dé, es porque debe de existir una razón por qué se hace, como el hecho de danzar, como el hecho de postrarse, como el hecho de quebrantarse. Cuando hablo quebrantar, no es solamente cuando caemos derribados, sino quebrantado cuando estamos llorando, ya sea en la alabanza, en la enseñanza, en la predicación, por la presencia de Dios. Y cuando vemos esa cantidad de gente, hermano, que no participa de nada de eso, pero usted les pregunta y dice, no, yo acepté a Cristo. ¿No será que solamente han nacido de nuevo y solo pueden ver, pero no han nacido ni del agua ni del Espíritu? Y si no han nacido del agua y del Espíritu, no pueden entrar. ¿Y cuánta gente tenemos yo hablo de Misión Cristiana Judá, cuánta gente tenemos que no entra en nada? Me preocupa a mí mucho. ¿Sabe por qué? Porque yo soy el pastor de esta congregación. Me preocupa mucho. Gente que le huye a la oración, gente que le huye a la alabanza. Hay gente que viene exactamente a la hora que comienza la prédica porque no soportan estar en la alabanza. Ahora, yo le quisiera decir, si usted me pregunta a mí, mire hermano, fíjese que yo no soporto estar en la alabanza.
Si supiera lo que le pudiera decir, si usted me preguntara eso, que yo no se lo digo para no terminarlo de sacar. Pero solamente los espíritus inmundos no soportan estar ante la presencia del Señor. Donde hay unción, ellos no pueden estar. El ungido, cuando se acercaba uno, decía: has venido antes de tiempo a atormentarnos. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Los paños de Pablo sanaban a los enfermos y hasta habían liberaciones. Me preocupa solo los que han nacido de nuevo, pero no están dispuestos a nacer del agua y del Espíritu. Y son de las cosas que estamos tratando la manera de meternos para que comprendamos. Y quiero decirle algo, hermano: toda enseñanza que yo doy no es para someterlo, es usted quien decide. Es usted quien va a decidir qué hacer con su vida. Vemos en Deuteronomio 32:6. ¿Ya lo tiene? No me interesa la parte A, sin embargo lo voy a leer. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No Él es tu Padre el que te creó? Él te hizo y te estableció. Él creó en nosotros, y lo que Él creó no lo creó muerto, porque Él es un Dios de vivos, no de muertos. Y así pudiéramos ver Malaquías 2:10, que no me lo pongan por favor, Malaquías 2:10 y Mateo 23:9, así como Hebreos 12 y versículo número 12:9 de Hebreos. Cuando nacimos aquí, ese nacimiento es un nacimiento muerto. Cuando nacimos aquí, nacimos muertos. Y esa es una verdad. Cualquier hermano no tuviera vida, no, es que no estoy hablando de lo físico, estoy hablando de lo espiritual. Nacimos muertos. Ahora, ¿hasta dónde llega la gracia y la misericordia de Dios? Que yo hasta hoy no la comprendo. Pero sí, el Señor dice: dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Siempre hemos dicho que los niños, si mueren sin antes haber conocido lo bueno y lo malo, según esa porción, los niños, pues entendemos que son salvos. Hasta ahí nomás. Por esa inocencia, que es posible que Dios se los lleva para que no lleguen a un punto donde puedan perderse totalmente, porque nacen con un espíritu muerto, Hay muchas formas de poder explicar por algunas que hacen preguntas, y hermano, pero ¿y si nace muerto porque está condenado? Sí, no sé, así como es incomprensible cómo el Señor pudo estar en el vientre de María durante 9 meses sin contaminarse con su sangre. O no fue alimentado por su madre, sino de una forma sobrenatural, o si fue alimentado por su madre, déjeme decirlo humanamente, habiendo filtros, que no estoy hablando de filtros literales, pero Él es Dios y para Él no hay nada imposible. Porque si le dijo a Israel: ustedes se creen hijos de Abraham, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Que acaso hay algo imposible para Dios? No, no hay nada imposible. Entonces, qué importante ese versículo que estamos viendo. Dios es un Dios que nos creó vivos como espíritu. Entonces, cuando nacimos aquí, nacimos muertos. ¿Por qué? Porque heredamos la naturaleza caída. Amén. Veamos 1 Corintios capítulo 15 y versículo número 22. 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Óigame, de lo primero todo 100%, de lo segundo no, porque de lo segundo uno decide. Y quiero decirle algo, hermano, qué tremendo es saber que para eso están las religiones, para no nacer de Cristo.
Porque el nacimiento de Cristo, ellos lo enseñan de una forma totalmente diferente a las Escrituras. Porque imagínense cómo usted puede aceptar a Cristo siendo bebé solo porque su papá lo entregó o lo llevó. ¿Cómo va a creer usted que un bautismo donde usted no sabe lo bueno y lo malo puede salvarlo? Cuando usted llega a Cristo y escudriña las Escrituras, se da cuenta de que todo eso es falso. Cuando usted lee la Escritura, ¿dónde dice que la Virgen María salva? No existe eso. Que fue inmaculada, falso, tampoco no lo dice la Biblia. Y así le mencionaría de una infinidad de cosas que son falsas, que apartan de Cristo. Y de eso se ha encargado el diablo de hacerlo por siglos. Porque así como en Adán todos mueren, todos nacimos con una naturaleza caída. Ahora, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Y quiénes no están en Cristo? Óigame, venir a una iglesia evangélica donde se predica la palabra, o cualquier iglesia que sea, aunque no sea evangélica, aunque no se hable de Cristo, nadie se convierte por eso. Es una decisión. Una decisión primeramente para salvarse y una decisión después para limpiarse. Son dos decisiones. El que no nace de nuevo no puede ver, y el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar. Son leyes que Dios ha dejado establecidas. Romanos capítulo 5, versículo número 12. Romanos 5, 12. Por tanto, fíjese que todo esto tiene que ver con la administración. Porque esto es lo que usted va a poder llegar a comprender, la necesidad de limpiarse. ¿Por qué es que debo de limpiarme? No solo es por las cosas que yo aquí he añadido a mi vida, sino porque ya las heredé. Y a eso que he heredado yo le he aumentado. Esto es como cuando vemos a un niño que sale peor que el papá, dice, este salió corregido y aumentado. Ve, sale peor que papá. Entonces dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, por el que nos heredó esa naturaleza que tenemos, este cuerpo, fue heredado de Adán. Todos. No hay uno que se escape. Entonces dice, póngame Romanos 3:23. Romanos 3:23. Y después volvemos a 5:12 de Romanos. Romanos 3 y versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué todos pecaron? Porque todos nacemos en Adán. Sin haber hecho nada malo. Ese bebé lindo que sale a luz y que pega el grito cuando pobrecito le dan la bienvenida a este mundo. Con eso le están diciendo, prepárate hijo, porque mira todo lo que te espera. Esta es la bienvenida. Una nalgada, hermano. Duele, llora el bebé. Y es cierto que por la razón que sea, que los pulmones y que respire, es cierto, pero le dan la nalgada. Eso es una verdad inevitable. Ahora, ese niño que sale del vientre, bueno, ni siquiera eso, desde el momento en que es engendrado, ya hereda la naturaleza de Adán. Y por lo tanto, ya está muerto. Habló espiritualmente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Volvamos a Romanos 5, el que teníamos, 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, mire, de eso, Cristo nos quita el pecado original, pero lo demás es responsabilidad nuestra. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, sin excepción, todos hemos pecado. Y esto estoy haciendo énfasis porque el único que no está ahí es Cristo Jesús. Es el único. Veamos el versículo 14, 5:14. ¿Ya lo tiene ahí? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea que después no, ¿cómo no? Pero por lo que sigue, el apóstol Pablo lo explica.
aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, o sea, el hecho de que no quebrantaron una ley de Dios, primeramente porque no había una ley, pero siempre morían. Con ley y sin ley, siempre morían. Aunque no a la transgresión de Adán, que quebrantó un mandato de Dios, una ley de Dios, que fue el origen de todo. Por eso en él todos estamos muertos. Entonces dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces yo quiero darle aquí una breve explicación en relación a esto. Primeramente Pablo está diciendo que la ley nos salva. Porque antes no había ley, hasta Moisés hacia atrás no había ley y todos morían. Después vino la ley y también todos mueren. ¿Estamos conscientes de eso? Entonces, prueba que la ley, o muestra que la ley nos salva. Aquí añade que quebrantarla no es lo que trae la muerte. El quebrantar la ley de Moisés no trae la muerte. Aunque no la quebrante, yo siempre muero. Eso tiene que quedar bien claro. Amén. Porque esto nos va a ayudar a que comprendamos otras cosas. Entonces la muerte es el resultado del pecado de Adán y de los que ahora cometemos, aunque no se parezcan a los de Adán. Siempre morimos. No importa que sea o no sea parecido al de Adán. Entonces muestra que durante miles de años la gente moría, aunque la ley aún no se había dado explícitamente. La ley se introdujo, como lo dice, veamos, pongamos un ratito el versículo 20 de ese capítulo, 5:20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Vino más pecado? No, es que no estábamos conscientes del pecado que había en nosotros. Entonces, al venir la ley, el pecado abundó. Porque desde que soy cristiano me empiezo a dar cuenta todo el pecado que habita en mí. Yo no sabía que era esto, yo no sabía que era esto, yo no sabía que tenía esto, yo no sabía que tenía esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vengo a Cristo y comienzo a conocer la ley de Cristo, las Escrituras, me doy cuenta que en mí el pecado abunda. Porque cuánta gente no sabe que es mentirosa y miente sin necesidad. Y cuánta gente habla insensatamente, como lo estudiábamos esta mañana, y no se percatan de que son insensatos. Y cuánta gente comete pecados atroces. Están tranquilos, no saben. Hasta que llegan a Cristo y conocen, se da cuenta. Entonces, cuando vino la ley vino para mostrar la abundancia de pecado que había en el hombre. Mas cuando el pecado, y esto es lo maravilloso, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ya vamos a ver en qué sentido sobreabundó la gracia. Entonces la ley se introdujo como una ayuda para que la gente viera su pecaminosidad. Y esta es la insistencia que tenemos nosotros los que predicamos la palabra. No deje de congregarse. ¿Por qué? Porque al congregarse usted recibe palabra, o sea, como en el Antiguo Testamento, usted recibe la ley. La ley es para que usted se dé cuenta o nos demos cuenta de la pecaminosidad que hay en nosotros. Si no nos congregamos, si no existiera ley que mostrara, fuéramos totalmente insensibles. Por eso cuando dejamos de congregarnos, nos volvemos insensibles. Hacemos pecado y no hay nada que nos haga sentirnos mal. Porque estamos dejando de ser presentados en el espejo. Cada vez que usted viene, hermano, y se comienza la predicación, la enseñanza, haga caso que esto es un espejo y comienza aquí, mire, usted se está viendo. Pero este espejo, como lo dije en la anterior enseñanza, este espejo no le quita la mancha. No tiene un jabón, no lo puede restregar. Este espejo no tiene agua. En este espejo no hay toalla, en este espejo no hay criado. Esto solo sirve para que usted se pueda limpiar. El espejo solo eso le muestra. Mire, está sucio, pero límpiese usted porque yo no puedo.
Amén. Entonces, para que la gente viera su pecaminosidad, algo tremendo, para que notaran la seriedad de sus ofensas. ¿O acaso esta mañana usted no se sintió mal saber o darse cuenta y reconocer de que hablamos insensatamente y hacemos daño a tanta gente? Mire cuánto adulto dañado porque sus propios padres fueron insensatos para hablarles. Sos tonto, no servís para nada, nunca vas a llegar a hacer algo, nunca vas aquí, nunca vas allá, sos un torpe, sos un inútil, sos un y palabras más groseras que esas que no se deben ni siquiera mencionarse entre nosotros. Pero el efecto que hicieron en nosotros ha sido fuerte. Nos han maldecido. Y ahí sí cabe la palabra maldecido. Entonces, para que notaran la seriedad de sus ofensas y para guiarlos en la busca de Dios, buscando misericordia. Entonces, la ley era para que el pueblo notara la abundante pecaminosidad y que esta ley los llevara a que ellos reconocieran y esta ley les ayudara únicamente a que buscaran a Dios misericordia y perdón. Pero la ley no hacía nada en ellos, solo mostraba. Eran ellos los que tenían que salir en busca de misericordia y de perdón. Entonces esto fue así en los días de Moisés y lo es hasta el día de hoy. Entonces el pecado constituye una gran discrepancia entre lo que somos y lo que fuimos al ser creados. Entonces cuando Dios me creó perfecto, me creó vivo, pero ahora la ley me muestra mi condición y nota la discrepancia de cómo fui creado y cómo estoy ahora. De cómo el pecado me ha deformado. Y esto es muy lamentable. Y qué bendición que usted sienta que esto es muy lamentable. Porque hay mucha gente que no se puede percatar de esta verdad. Entonces la ley pone de manifiesto el pecado y coloca la responsabilidad exactamente sobre nuestros hombres, sin que la ley nos ofrezca un remedio. Pero mire qué tremendo el trabajo de la ley. Mire qué tremendo el oír la predicación. Qué tremendo es conocer las escrituras. Pone sobre nuestros hombros la responsabilidad que tenemos. No sé si comprende lo que estoy diciendo. Pone sobre sus hombros, sobre mis hombros, la responsabilidad que tenemos. Como el hecho de tener niños y darnos cuenta por medio de la palabra que los estamos arruinando. Mejor no los hubiéramos traído. Nos está poniendo sobre nuestros hombros la responsabilidad de ser un papá o de ser una mamá. La responsabilidad es puesta sobre nuestros hombros para que nos demos cuenta de lo que es ser esposo o lo que es ser esposa. Igual con los que enseñamos la escritura. Santiago pone sobre nuestros hombros la responsabilidad de lo que es ser un maestro. Amén. Esta ley solo puede conducirnos a Cristo. Fíjense que Gálatas, el apóstol Pablo en Gálatas 3:24. Yo no sé por qué aquí el tiempo se va tan rápido. En su casa así es. Se ve que aquí vuela el tiempo. Y eso que traté de subir un poquito antes de lo que es normal el tiempo para aprovechar. Amén. ¿Qué dice Pablo? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. El ayo era la persona que llevaba al niño a la escuela. Entonces el ayo soy yo, él es el niño, no parece, pero es el niño. Entonces él viene y lo llevo a la escuela, pero enseñarle ya no. Que él aprenda ya no está en mí. Yo lo único que hago es llevarlo a la escuela. Fíjese que
Yo soy su ayo. Yo únicamente lo llevo al conocimiento y usted es el que decide. O sea, lo que hago es nomás dejarle a usted esa responsabilidad. Ya que usted aprenda o no, eso ya no me compete a mí. Que usted se limpie o no, eso ya no me compete a mí. Que sea salvo o no, eso ya no me compete a mí. Le compete a usted. Entonces, cuando estemos convencidos de que hemos pecado, debemos buscar al Señor para nuestra sanidad. Debemos de buscar al Señor para nuestra limpieza. Entonces queda claro que Adán no nació muerto. En la desobediencia del huerto murió su espíritu y se perdió la comunión con Dios. Amén. Se perdió la comunión con Dios. Por eso nosotros cuando venimos y nacemos no tenemos comunión con Dios. La comunión se ha perdido porque está rota por el pecado. Hay una separación. Entonces, como quedó su espíritu sin espíritu o quedó muerto en su espíritu, entonces vivía, y aquí comienza ya lo que tiene que ver con la administración al alma. Entonces vivía de sus instintos del alma. Ahora entiende por qué se llama ministración al alma y no ministración al espíritu, porque el espíritu Cristo lo vivifica, no el alma. El alma, usted y yo tenemos que pagar precios al Espíritu Santo para que nosotros podamos limpiarnos. Entonces, al morir su espíritu, encontramos nosotros, hermanos, que vivía de sus instintos del alma. Ya no había dirección del espíritu, sino ya un instinto del alma. Y por cierto, un alma desajustada y de su cuerpo deseoso también de bajos instintos. Entonces, esto lo que hizo fue que lo deformó a Adán. Y fíjese que no se habla de Adán, sino de los frutos de Adán. Caín. Mire lo que heredamos. Ahora, mire, qué tremendo. Fíjese bien. Qué bendición para nosotros. Al venir a Cristo, nuestro espíritu es vivificado. Entonces, nuestro espíritu comienza a guiarnos. ¿Por qué? Porque antes de Cristo hemos vivido bajo los instintos de nuestra alma. Nuestra alma ha hecho lo que ha querido y lo que le ha convenido. Y todo lo que quiere y le conviene no es nada bueno. Son instintos bajos o bajos instintos. Hay una deformación en la vida del alma. Y es por eso que se necesita la ministración al alma. Fíjese que yo estaba viendo hace unos días los humanos que conviven con animales salvajes, con tigres, con leones, con osos, con lagartos o con cocodrilos, o con serpientes o con pitones. Y qué tremendo, porque ellos los quieren domesticar y de alguna manera son domesticados en un porcentaje. Pero, hermano, yo digo, un día van a tener la sorpresa, porque es animal. Y el alma del animal y el alma de las plantas es totalmente diferente al alma humana. Entonces, ahí está una bestia adentro. El león es una bestia, el oso es una bestia. Él no sabe de límites. Él ha sido de alguna manera domesticado, pero de un momento a otro puede reaccionar a un instinto natural. Por eso la administración al alma, porque nosotros también venimos a Cristo, pero seguimos con nuestra alma, que es una bestia dentro de nosotros. Y tenemos que ministrarnos, porque si no, de repente nos va a pegar el zarpazo. De repente va a venir un pensamiento, de repente va a venir una reacción, de repente va a venir un deseo, aunque este sea natural. No lo vamos a poder controlar, el deseo sexual.
la lujuria que hemos tenido toda nuestra vida en lo que es la naturaleza de Adán, que está en la naturaleza del león, está en la naturaleza del tigre, está en la naturaleza del oso, está en la naturaleza del cocodrilo, ahí está. De repente puedes sentir apetito y te va a hartar. Y han habido casos donde los animales se han revelado a sus amos que durante toda la vida les dieron alimento. Él no sabe lo que están haciendo. Él es por instinto. Entonces no permitamos que esa bestia que está dentro de nosotros, que se llama alma, que un día le pueden salir esos bajos instintos, que muchos estamos conscientes, no los dominamos y nos vale, como lo que hablaba esta mañana. Que Dios realmente nos ayude a comprender que hay una naturaleza que tiene que ser sometida y gobernada por el Espíritu Santo. Amén. Que Dios lo bendiga, hermano. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, porque estamos conscientes de la verdad de tu palabra, Señor. No podemos confiarnos en nuestra naturaleza caída, porque ahí está. No ha sido eliminada completamente, como aquel Goliat que no fue eliminado sino hasta que se le cortó su cabeza. Canaán es un ejemplo para Israel, que dejaron ciertos enemigos y estos se volvieron, dice tu palabra, espinos a sus costados. Si usted ha nacido de nuevo, hermano, de usted va a brotar la necesidad de lavar sus pies. De usted, de mí, brotará la necesidad de arreglar esos bajos instintos que hemos heredado y otros que nos han impuesto por gente que abusó de nosotros en nuestra niñez, por autoridades que tuvimos que abusaron de nosotros. Hermano, si nosotros no conquistamos esos bajos instintos de nuestra alma, como Adán, que vivía después de haber desobedecido, vivía de sus instintos del alma, un alma desajustada y de su cuerpo deseoso de bajos instintos. Un ser que llegó a deformarse, y eso fue lo que un día lo llevó a volver al polvo de donde él había sido tomado. ¿Qué es lo que le muestra la ley? La ley no le salva, la enseñanza no le salva. Quebrantar la ley no es lo que trae la muerte, siempre vamos a morir. Recuerde que la muerte es el resultado del pecado de Adán y de los que ahora cometemos, aunque no se parezcan a los de Adán. ¿Puede usted verse en el espejo? Si se puede ver, siéntase dichoso, porque ese espejo solo muestra, no lo cura. Ese espejo es un ayo, solo lo lleva a la escuela y lo lleva de regreso a casa, pero no puede enseñarle. La palabra, hermano, solo pone sobre nuestros hombros la responsabilidad que tenemos. Cada vez que recibe la enseñanza, y cada vez que usted pasa, le dice al Señor: Señor, ayúdame, esto es necesario. Y si es necesario, ayúdame, Señor.
Quizás usted y yo hemos sido creyentes que no le hemos dado la debida importancia. Pero quiero decirle algo, hermano. No solo estamos contaminados, sino que hemos contaminado a nuestros seres amados. Porque hemos actuado con nuestros bajos instintos. Señor, no solo me muestres, ayúdame a someterme. Señor, ayúdame. Si ya fui bañado completamente, cuantas veces sea necesario, quiero limpiarme. Hermano, la obra ya está en acción. La obra ya es perfecta. Pero estamos en este crono. Por algún motivo, por alguna razón. Paguemos el precio. Si Él terminó su obra, entonces nosotros también la vamos a terminar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Por lo que estoy aprendiendo. Porque estoy entendiendo hacia dónde me diriges. Y estoy consciente, Señor, de esta verdad. Porque viene el proceso, Señor, de la apostasía. Y la apostasía es aquellos que no se lavan los pies, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. He orado y oro nuevamente, Señor, para que esta enseñanza pueda servir para aquellos que la oyeren. Señor, que puedan darse cuenta que hay orígenes que es necesario no solo entender, sino comprender, que son las cosas que motivan a que yo pueda tener bajos instintos. Señor, gracias por tu palabra. Límpiame, Señor, por favor. Límpiame, aquí estoy, delante de ti. Tu siervo decía, purifícame con hisopo. Tu siervo decía, lávame y seré más blanco que la nieve. Y se recrearán los huesos que has abatido. Tu siervo, yo decir, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Porque estuvo consciente de estas verdades. La ley puso sobre sus hombros esta responsabilidad y respondió de la forma correcta. Hermano, nosotros es nuestro deber responder correctamente a la palabra de Dios para nuestra vida. David no fue obligado. Usted no es obligado. Pero ha aprendido. Corra y escape por su propia vida. Y si usted entiende estas verdades, siéntase bienaventurado, porque si las entiende, entonces las hará, como le dijo el Señor a sus discípulos. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Te necesito más que el día de ayer. Te necesito más de lo que yo puedo expresar. Te necesito, Dios, pues solo tú eres mi Dios, más que a mi respiración, más que a mi canción.
aún aquí. Más que a nadie junto a ti yo quiero estar y poder disfrutar, que no quiero volver a ser quien antes fui. Te necesito más que el día de ayer. Te necesito más de lo que yo puedo expresar. Te necesito, Dios, pues solo tú